Bien, Estamos buenas empezando tardes. justo a las 4. Ok. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos al doctor César Ramos Parra su disposición a contribuir con nosotros a la discusión de un tema que es bastante interesante y que obviamente va a traer y debería traer muchas discusiones en el mundo universitario. El tema se denomina un modelo de transformación de las universidades latinoamericanas. En un currículo muy breve del doctor César Ramos, sabemos que él es un veterinario, profesor titular de la Universidad del Zulia, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la misma universidad. Tiene una especialización, maestría, doctorado y postdoctorado en ciencias veterinarias. Fue presidente del Colegio de Veterinarios del Estado Zulia, director del IAN en el Estado Zulia. El IAN es el Instituto Agrario Nacional. Fue director del Ministerio de Agricultura de Venezuela. Fue director de Extensión de Luz, vicerrector académico de la Universidad Urbe Zulia, líder del movimiento político Unicer Luz, por lo cual también es candidato a la rectoría en las próximas elecciones, Ujú. y es articulista de opinión de periódicos y redes sociales. Así que dejo con ustedes al doctor César Ramos. Adelante, César. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes a todos por esta gentil invitación, fundamentalmente a nuestro directo amigo, el rector Neuro Villalobos. Realmente nosotros venimos conformando un equipo desde hace tiempo para motivar la construcción de una propuesta sobre un nuevo modelo de gestión universitaria, en el entendido de que hemos venido transitando un modelo, el modelo napoleónico, el modelo de la profesionalización, el cual evidentemente se agotó y que en la era del conocimiento, donde las tecnologías de información y comunicación han cobrado un vertiginoso desarrollo, evidentemente que las universidades tienen que cambiar definitivamente su modelo y avanzar hacia la construcción de un modelo acorde con estas exigencias. Pero yo diría que para comenzar haría una breve anécdota de cómo llegamos nosotros acá. Y eso fue siendo yo director de extensión de la Universidad del Zulia en el periodo del doctor Leonardo Atencio Finol, que en paz descanse. Comencé yo unos estudios de maestría en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo que posteriormente proseguí hacia el doctorado en ciencias gerenciales y al postdoctorado en gerencia de las organizaciones. Y cuando tuve que seleccionar el objeto de mi investigación para llenar el requisito de la tesis de maestría, estando pues en extensión, yo había detectado que había una disfuncionalidad en la relación universidad-entorno socioproductivo. Generalmente se buscaba más la relación con el sector productivo, pero los diversos factores y sectores del entorno a los cuales la universidad está en el deber de atender, de asistir y de estimular, tenían una segunda jerarquía. Pero además de eso pude detectar en el marco de esa disfuncionalidad que la sociedad andaba por un lado y la universidad por otro. Y de hecho, la sociedad civil ha disminuido significativamente su sentido de pertenencia con la universidad. Y en todas estas crisis universitarias que hemos vivido, hemos visto siempre cómo la sociedad se muestra indiferente frente a la sistemática destrucción de la universidad como ha sido sometida. En función de ello, cuando me tocó hacer la primera tesis y cavilar sobre el objeto de mi investigación, yo decidí tomar la universidad como objeto de mi investigación.
para determinar cuáles eran las causas que determinaban ese divorcio entre la sociedad y la universidad. Y conste que eso no solamente es la Universidad del Zulia, puesto que mis investigaciones fueron realizadas sobre las universidades públicas del estado Zulia, es decir, la Universidad del Zulia, la Universidad Rafael María Baralt, la Universidad Sur del Lago, la UNEFA y la Universidad Bolivariana. Ese fue el universo de la investigación. Y evidentemente en todos pudimos detectar que básicamente se privilegiaba siempre, como había sido en el modelo napoleónico, la docencia de pregrado y posgrado. En segunda instancia, la investigación, pero una investigación que carece en gran medida de pertinencia, de efecto y que está más en función del interés del investigador que del interés de la sociedad y los problemas que ella tiene, que deben encontrar respuesta en las universidades. Entonces, ante esa circunstancia, pues, y esa investigación, pudimos demostrar que es un problema de la cultura universitaria, que es un problema evidentemente de orden estructural, que implica, por lo tanto, impulso hacia el desarrollo de una cultura mucho más proactiva y dentro de los nuevos paradigmas de las organizaciones inteligentes en las cuales se mueve el mundo de la posmodernidad. Seguida entonces, llegando a esas conclusiones, para hacerlo breve, cuando terminé, cuando realicé el doctorado, quise darle prosecución a ese objeto. Bueno, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Buscando la pertinencia de mi investigación y no simplemente llenar un requisito de grado. En consecuencia, con la colaboración de mis asesores, de un equipo muy sólido de universitarios, donde estaba la profesora Rosa Nava, el profesor Antonio Cova, el profesor Evaristo Méndez, José Vicente Villalobos, Carlos García del Núcleo Luzcor, etcétera, decidimos, bueno, hay que impulsar el desarrollo de un nuevo modelo, de una universidad mucho más vinculada con la sociedad, y de ahí justamente salió el modelo Universidad de Servicio, entendiendo lógicamente que ella debe estar en función y en sintonía con las exigencias de la sociedad. Entonces, hay los atributos del modelo napoleónico, nosotros siempre decíamos la universidad autónoma, democrática y popular. Y no es que la universidad vaya a perder esos atributos. La universidad siempre tendrá que seguir siendo autónoma, democrática y popular. Pero en el paradigma de la universidad de servicio, sigamos adelante con la lámina, más adelante para mientras revisamos la otra, adelante con la otra. Aquí está en el paradigma de la universidad de servicio que la diferencia de ese modelo anterior se privilegia entonces como atributo la calidad, la innovación, la meritocracia y la responsabilidad social. La calidad entendiendo que los procesos, productos y servicios que se generan en la universidad carecen en alguna medida o en muchas medidas en algunos casos de calidad. Quizás la función docencia de pregrado y de posgrado encuentra niveles altos en el caso de la Universidad del Zulia de aceptación. En otras universidades lamentablemente es muy pobre. Lo que toca la innovación, que donde están básicamente vinculados con la tecnología de información y comunicación, la plataforma tecnológica que las universidades deben tener para articularse con los diversos centros de generación de conocimiento del mundo en este proceso de innovación, evidentemente estamos en una situación arcaica. La universidad tiene que impulsar procesos y transformaciones estructurales en sus procesos, productos y servicios. La meritocracia, porque al fin y al cabo las universidades también, sobre todo en sus estamentos de gobierno, han venido perdiendo cuidado y atención en función de los líderes que la dirigen. La política ha hecho estragos dentro de las universidades nuestras y es necesariamente oportuno que haya un cambio de paradigma y de conducta frente a estos aspectos. Y la responsabilidad social, que concepto que nació en las empresas y que la dimensionaban en lo social, lo económico y lo ambiental, evidentemente que las universidades
tienen que cumplir un rol preponderante en el desarrollo del ambiente, el mejoramiento del ambiente, en la problemática social y los nuevos problemas de pobreza, inequidad, dependencia alimentaria, los problemas de dependencia tecnológica. Esos son los problemas que tenemos en las universidades latinoamericanas, frente a los cuales las universidades como casas del conocimiento no pueden permanecer rezagadas y tienen que dar un paso al frente en la búsqueda de respuesta a esa problemática. Pero además de lo social, lo económico, la crisis económica que el país tiene, el mejoramiento de nuestras unidades de producción, nuestras empresas, la alianza estratégica con el sector productivo, eso es fundamental para las universidades, para que no solamente la formación del capital intelectual que ellos requieren, sino también la investigación, que tiene que ser una investigación aplicada, una investigación de impacto, una investigación transdisciplinaria, y no la investigación unipersonal para ascender yo en el escalafón universitario. Evidentemente eso va a llevar un cambio completo en la cultura universitaria. Y la parte de lo económico, lo ambiental, los derechos humanos, que donde las universidades, por esencia misma de lo que ellos son, tienen que avanzar. Y lo cultural como enclave fundamental en el marco de la territorialidad que las universidades deben avanzar. Entonces, en este contexto, construir este nuevo modelo no solamente puede ser en el marco de los cenáculos universitarios con un equipo reducido de expertos y de técnicos que la universidad tiene. No, aquí evidentemente nosotros necesitamos auscultar la sociedad en función de los diversos actores para conocer sus expectativas y partiendo de la premisa de que la universidad no nos pertenece a los universitarios, la universidad le pertenece a la sociedad. Y nosotros los universitarios tenemos que ser facilitadores para impulsar y aprovechar sus fortalezas y ponerlas justamente al servicio de las necesidades y de los problemas de la gente. Entonces ese es el componente externo que nosotros aquí queríamos impulsar la conformación de un movimiento que se llamara ProLuz, como allí aparece, tocando a los empresarios, tocando a los trabajadores, tocando a los gremios profesionales, tocando a los sectores políticos. Es decir, la confluencia de todos unidos para fortalecer la universidad y para esperar de ella la respuesta que ellos están necesitando. Tiene que haber, lógicamente, un componente interno de la universidad, el equipo técnico multitransdisciplinario para la formulación de este ambicioso proyecto. Y lógicamente tiene que existir un proyecto porque no se puede improvisar, que es justamente lo que nosotros para Luz hemos venido llamando Unicer Luz. Entonces tenemos el modelo Universidad de Servicio Unicer y el proyecto que estamos impulsando para la Universidad del Zulia, que es el proyecto Unicer Luz. Podemos continuar entonces adelante. Entonces, nosotros hemos definido la visión y la misión de ese nuevo modelo. La misión, formar profesionales con competencias específicas y éticas, capaces de responder a las necesidades de la comunidad y del sector socioproductivo del país mediante diseños curriculares, estructuras académicas y administrativas flexibles, procesos de investigación y extensión ajustados a las realidades regionales y globales que derivan de la transformación tecnocientífica, contando con un talento humano docente del más alto nivel. Y la visión, que es la pues, de largo plazo, ser una organización educativa que acompañe y genere respuestas oportunas, eficaces, eficientes y efectivas a los diferentes grupos de interés interno y externo a la universidad, con un talento humano comprometido con valores, principios y paradigmas de excelencia que genere alto valor agregado a la comunidad y a su capital social. Entonces, ahí está definido más o menos el modelo. Yo quiero resaltar que esto es también pertinente a los fines de América Latina, porque no es un problema de la Universidad del Zulia, es un problema que hemos detectado en todas las universidades de América Latina. Los problemas de muchos países que vienen a buscar acá
la formación de sus egresados con cursos de posgrado, etcétera, es un indicativo fehaciente de que hay un déficit a nivel de las universidades. Hay la proliferación de universidades cuyos estándares son sumamente bajos, y habrá que, en el caso venezolano, que estudiar esa problemática porque es compleja, pero que evidentemente las universidades de hoy no pueden seguir siendo liceos grandes como han venido siendo. Entonces nosotros hemos conformado un equipo de planificación, donde está Alberto, que está acá con nosotros en este momento, así como otros profesionales y técnicos expertos en planificación, con miras a ir diseñando ese proyecto. Pero no lo queremos hacer, reitero, como un esfuerzo de un cenáculo de personas, sino que queremos hacerlo con la participación activa de los diversos sectores sociales, donde para nosotros deben jugar una importancia fundamental nuestros egresados, la alianza con los colegios profesionales, que es una situación muy ocasional, donde los colegios y los egresados andan por un lado y la universidad también por el otro, y donde la universidad simplemente se conforma con la formación del pregrado, de alguna manera mercantilizando los posgrados para resolver el problema del déficit económico que las universidades tienen, pero que en definitiva nosotros tenemos, la universidad tiene que garantizarle a sus egresados la formación de cuarto nivel, los doctorados, la actualización profesional, las especializaciones. O sea, debe haber una sintonía muy estrecha con las organizaciones, en las corporaciones gremiales de nuestros egresados, que son los colegios profesionales. En ese sentido, pues, nosotros hemos definido una serie de fases para la construcción de ese proyecto, porque como vamos a ver inmediatamente, tenemos más o menos identificado todos los aspectos, los 20 campos de intervención, pero que hemos establecido como una secuencia que en la primera fase la definición de los principios corporativos, los valores, creencias que son determinantes en la cultura, las oportunidades y amenazas del entorno, las fortalezas y debilidades internas, los nudos críticos que tenemos para impulsar ese desarrollo. Una segunda fase, nos lleva pues a determinar quiénes somos y dónde nos encontramos. Es el análisis situacional, el diagnóstico preliminar que debemos hacer de todas sus áreas para nosotros estar posicionados y en claridad de dónde nos encontramos y marchar hacia adelante. El segundo aspecto, la segunda fase es el direccionamiento estratégico, la visión, que aquí la hemos más o menos definido teóricamente como al modelo. Habrá que ver la aplicabilidad para luz en dado caso tal. Los objetivos estratégicos, es decir, hacia dónde queremos y podemos ir. La tercera fase, estrategias y planes de acción por cada una de las áreas que vamos a ver, los objetivos específicos, indicadores de gestión, estrategias y tácticas, planes de acción, cómo, con quién, con qué y cuándo lo vamos a lograr. Y la cuarta fase, ejecución y seguimiento de los planes, donde evidentemente para impulsar un proyecto de esta naturaleza tiene que haber primero el compromiso de los líderes de la universidad, que son los que deben impulsar, modelar con su ejemplo y darle todo el impulso gerencial a esta propuesta. Pero también tiene que haber el cambio de cultura y de concienciación de la comunidad universitaria de que el modelo que hemos venido trajinando es un modelo que se agotó, que quedó en el pasado y que a la hora de hablar de la reconstrucción de las universidades, necesariamente vamos a tener que pensar entre todos ese nuevo modelo y convenirlo en una visión compartida para que esto no fracase. Porque al fin y al cabo, cambios de esta naturaleza siempre van a generar resistencia al cambio, demasiadas reservas, incertidumbre, etcétera. Y justamente hace falta la acción con liderazgo, pero con humildad para poder impulsar la generación de esa nueva conciencia de lo que deben ser las universidades. Continuando entonces con la exposición, nosotros hemos establecido 20 campos de intervención. ¿Cuánto me queda?
quedan 10. Bueno, voy a ir aterrizando, ¿no? Nosotros hemos establecido 20 campos de intervención. Allí están descrito el campo de intervención correspondiente, la situación actual y la situación objetivo donde queremos llegar. Yo me voy a referir a 4 o 5 en aras del tiempo, diciéndole a quienes tengan interés en obtener este material que está totalmente disponible en mi portal de YouTube, así como otras conferencias que he dado sobre el particular, pero igualmente los 2 libros que dieron origen a esta propuesta, mis 2 tesis, la tesis de maestría y la tesis doctoral, están también disponibles para quienes las quieran revisar. Han servido en gran medida de tesis, pues, de referencias en los trabajos de algunos graduandos, etcétera, doctorantes y maestrantes, y están a disponibilidad de quien los quiera revisar. El primero es Principios y Valores, Visión, Misión, Objetivos en la Universidad de Servicio. Y fíjense que ahí resaltamos como un elemento fundamental la ética. La universidad tiene serios problemas en su escala de valores. Han habido demasiadas desviaciones dentro de la universidad y eso verdaderamente es peligroso. Eso tiene que ser revisado. La universidad es un templo, es el templo del saber, y quienes lideren la universidad tienen que tener una gran probidad y una conducta intachable para impulsar esos cambios, porque de ahí radica la autoridad moral que se requiere para impulsar los cambios que la universidad está reclamando. Entonces, bueno, el rescate del amor, el sentido de pertenencia por luz, la moralidad, ética, transparencia y rendición de cuentas, el fortalecimiento de la dirección de Contraloría Interna de la universidad. Tiene que haber una serie de mecanismos que nos permitan a nosotros recuperar los estándares de transparencia que la universidad debe tener. Segundo, planificación, control y evaluación permanente. Una gestión donde no hay la planificación es una gestión que está condenada al fracaso, a la permanente improvisación. En el caso de Luz, la universidad se convierte en la dirección de planificación universitaria, que tanta relevancia tuvo con el rector Neuro Villalobos, por ejemplo, con el proceso de transformación que se inició en la universidad bajo su gestión rectoral y que lamentablemente no tuvo continuidad. La planificación, hoy esa dirección está convertida en una oficina de presupuesto. No hay planificación. Entonces, si no hay planificación, es una gestión de improvisación, una gestión sin efectos en ninguna parte. Sigamos adelante con la lámina. En tercer lugar, en la estructura organizacional. Esa es una estructura piramidal, concentrada, de excesivas dependencias centrales, con un personal exageradamente elevado. Tanto es así, por ejemplo, que en la universidad, entre obreros y empleados, habían cerca de 6.000 personas. Y en profesores, 4.800 profesores. Cuando la UNESCO plantea que por cada 3 profesores debe haber un trabajador. Entonces, una institución que se burocratizó de manera exagerada y se ha hecho inoperante. Y una serie de dependencias que se solapan unas con otras. Una cosa, porque el tiempo no me va a permitir avanzar aquí en esto, es que nosotros contemplamos como elemento estratégico de esta nueva estructura la creación del vicerrectorado de extensión. Aquí hay una serie de dependencias en la universidad que son la dirección de extensión, la dirección de cultura, relaciones interinstitucionales, servicios comunitarios, pasantías, la dirección de comunicaciones, la dirección de deporte, la parte de imagen corporativa. ¿Cómo es posible que todas esas dependencias existan solapándose unas con otras sin ninguna integración? Entonces, evidentemente que un modelo como el que estamos planteando de poner la universidad al servicio de la sociedad tiene que haber evidentemente una estructura, una entidad dentro con el suficiente peso institucional para poder organizar todos estos servicios, integrarlos y lógicamente para poder ser un interlocutor válido con la sociedad a la cual se le desea servir.
Bueno, como el tiempo se me está agotando, yo quería simplemente pasar los diversos campos de intervención, docencia de pregrado y posgrado. Ahí está también la situación objetivo, la investigación, eh, que ya hice algunas referencias a ese tipo de investigación, la extensión con la creación del vicerrectorado de extensión. Adelante. La política estudiantil integral, porque el estudiante es el factor fundamental y nosotros no podemos simplemente formar profesionales para ir a cumplir una función en el campo laboral. Tenemos que formar integralmente a los nuevos líderes, a los nuevos gerentes, a los nuevos empresarios, a los nuevos emprendedores. Entonces, la política educativa de la universidad para esos muchachos que van a buscar a beber en las aguas del conocimiento en la universidad, no puede seguir siendo la universidad del apunte, la universidad tradicional, sin acceso a la tecnología. Evidentemente es un esquema pues totalmente nuevo. Bueno, asimismo están otros campos de intervención, la política para el desarrollo del egresado, donde para nosotros el egresado es fundamental. Adelante. Establecer alianzas, bueno, otro campo, política profesional para los activos y jubilados, la reinserción del profesor jubilado tiene que ser fundamental para el cumplimiento de actividades de extensión y de investigación. Asimismo, en el caso nuestro en Venezuela, ¿cómo vamos a hacer para recuperar el capital intelectual que se fue de las universidades y que crearon verdaderamente una situación dramática para el futuro de la universidad? La política cultural hacia la sociedad impulsada desde la universidad. Adelante. La política deportiva y recreacional. Solamente estoy mencionándolas en razón del tiempo, porque ya no me da tiempo a desarrollarla. La infraestructura de la universidad, el uso racional de esa infraestructura. La política para la generación de recursos económicos, que es fundamental, porque la universidad no puede seguir recostada al Estado. La universidad tiene fortalezas y potencialidades que nos permiten a nosotros, con audacia, poder interactuar con el sector externo para la generación de recursos. Solamente por esa vía seremos autónomos. Si la universidad no genera los recursos necesarios para no depender del Estado, como lo viene haciendo, evidentemente estaríamos en el modelo anterior. El desarrollo ambiental de los diversos del campus universitario, utilizado también con fines económicos, el uso masivo y eficiente de la tecnología de información, que ya lo hemos señalado, y la parte de la plataforma comunicacional de la universidad, la relación con los grupos de interés del entorno, tanto interno como externo, en función del cumplimiento de la responsabilidad social a la cual aludíamos anteriormente. Siguiente, la innovación de productos, procesos y servicios a través de las estrategias institucionales para esos fines. Los problemas coyunturales para los planes de contingencia en la universidad, no hay ni siquiera planes de contingencia ante la crisis que hemos vivido, solamente una lamentable improvisación. Y finalmente, pues el 20, que es luz, corazón del desarrollo regional. Las universidades enclavadas dentro de su ámbito territorial tienen que ser las que le marquen la pauta a la sociedad. La universidad perdió su liderazgo que tuvo en el sur y en el pasado, y es justamente necesario recuperarlo. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Reitero que están disponibles para quienes los deseen los libros, las presentaciones y el proyecto de Unicelux que está formulado en esas líneas maestras que hemos señalado acá. ¿Me oyen? Sí. Sí. Bueno, César, muchas gracias por tu colaboración con este grupo de Benamérica, y de los cuales somos, ¿cómo se llama? Miembros también, ¿no? Varios de los que estamos acá, entre ellos Gonzalo, Marisol, el doctor, saludo al doctor José Baral Torrijos. Hay mal sonido y se corta la lamentablemente, pero bueno, de todas maneras queremos agradecer a César Ramos con el currículum que ya presentamos, un breve currículum que ya presentamos,
por su exposición. Indudablemente que este tema yo quiero también intervenir, pero lo voy a dejar para el final para darle chance a otra gente que está aquí invitada, ¿no? Pero agradecerte, César, por tu disposición y por tu exposición, que yo creo que es bastante clara, bastante precisa y que ya me referiré a ello cuando me toque. Bien, el doctor Jorge Baral tiene el derecho de palabra y luego Gonzalo Guerrero. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, interesante. Una pregunta, solamente breve, ¿en qué estado está el proyecto? Muy bien. No, el proyecto está definido en sus líneas maestras. Por eso señalamos allá al principio de las láminas las cuatro fases del proceso de formulación del mismo. Nosotros hemos establecido los 20 campos de intervención, hemos avanzado en el diagnóstico de algunos y hemos establecido la situación objetivo donde queremos llegar en ese proyecto aplicado a la Universidad del Zulia. Pero que no queremos entrar a una fase de construcción, puesto que entendemos, por ejemplo, del campo de la investigación, debemos llamar a los investigadores, pero además debemos llamar a los que tienen la necesidad en la sociedad de la investigación. ¿Qué requieren ellos que la universidad investigue? Yo puedo, abusando un poquito del tiempo, poner un ejemplo. Cuando fui director de extensión, no te preocupes, César. Perdón. Que no te preocupes ahorita, que de tiempo estamos bien. Muy bien. Puedes dar una respuesta más clara, más extensa. Muy bien. Recuerdo, por ejemplo, que fueron dos experiencias importantes, tres cuando estuve en la dirección de extensión. Una fue, por ejemplo, nosotros tratamos de contactar a las empresas para ver sus necesidades de investigación. Y lo voy a decir aquí con nombre y apellido. La empresa Motores del Lago nos planteó la necesidad de ver qué se podía hacer con el uso del aceite que le quitaban el aceite utilizado por los vehículos y que tenía un impacto ambiental serio, que ellos no hallaban qué hacer con eso. Total que fuimos a la Facultad de Ingeniería con el decano Mario Herrera y allí ubicamos, él me dijo si íbamos a hablar con el profesor Antonio de Turri, de la Escuela de Química y Petróleo, y el profesor Antonio de Turri les presentó un proyecto de una máquina para hacer reciclar ese aceite. Allí hubo una respuesta y hubo una oportunidad de la universidad también de servir. Pero igualmente en la costa oriental del lago, con el decano Carlos García, hicimos una excelente alianza con los empresarios de la costa oriental del lago. Hubo una empresa llamada Saman de los servicios petroleros, con la que llegamos a varias alianzas y varios procesos que íbamos a realizar conjuntamente. Lamentable, ahí vino la crisis petrolera conocida. Las empresas prácticamente cerraron y lamentablemente ese proceso no pudo tener prosecución. Pero hubo un proyecto de la universidad muy emblemático que realizamos también, que fue el proyecto del programa Francisco Ochoa, en alianza con la gobernación del estado, era el gobernador para entonces, Manuel Rosales también. Y allí formamos nosotros en los diversos campos una serie de cerca de 9,000 personas que estaban en las calles, muchos de ellos sin oportunidades de trabajo porque no estaban capacitados, y con las diversas facultades realizamos cursos de máquinas, herramientas, herrería, plomería, carpintería, que se realizaban en los mismos talleres de la universidad. Entonces ahí evidentemente nosotros, si queremos construir un proyecto viable, tenemos necesariamente que auscultar la sociedad, determinar qué, para poder definir las políticas dentro de la universidad. Por ejemplo, la política de investigación no existe en la universidad. Cada quien investiga lo que quiere. El que quiere investigar el sexo de los ángeles hace su proyecto. Y mucho de eso es para el ascenso en el escalafón universitario
y anteriormente por la bonificación que entregaba el programa de promoción al investigador. Eso no puede ser. El Estado tiene que tener una política de investigación y las universidades tenemos que insertarnos dentro de esa política nacional que el país debe desarrollar, pero que dentro de las facultades y dentro de la universidad, el Consejo de Desarrollo Científico, responsable de la investigación universitaria, debe articular mecanismos de integración transdisciplinaria. Los problemas hoy requieren problemas de diversas disciplinas y áreas del conocimiento. Entonces las universidades tienen que cambiar su modelo de hacer la investigación para poder ser eficientes, efectivos, eficaces en darle la respuesta a la sociedad. Bien, gracias, César. Gonzalo. Gracias, Neuro. Doctor, profesor César, perdone, yo tuve una vez que decían que es mejor si doctor o profesor, que es más importante. César, prefiero que me diga. Sí. Y con eso resolvemos el problema del Oscar que está ahí. Gracias, gracias César. Tengo primero llamar la atención sobre la inversión de la esquema laboral dentro de la universidad, que se invirtió y por cada 3 profesores debería haber un solo personal administrativo y resulta que hay 3 o 4 personales administrativos por cada profesor. Está invertida la situación. Mi pregunta va un poco dentro de esa eficiencia y cómo insertamos dentro de todo este esquema que tiene muchas estructuras interesantes a la educación privada, a las universidades privadas, que usted mencionó que hay muchas pequeñas y dispersas y no muy serias. Pero si vamos a hacerle honor a las universidades privadas, hay muchas que son muy serias y muy formales. Entonces, ¿cómo integrarlas? Y la segunda pregunta, y perdone que voy con 2 preguntas. La segunda pregunta va sobre la remuneración del profesorado. El caso de Venezuela ahorita no está totalmente fuera de esquema, pero si vemos la universidad que conocimos cuando la Venezuela era próspera, pujante, etcétera, el personal universitario, igual que en la mayoría del mundo, el personal universitario es de los peores remunerados. De acuerdo con su preparación, de acuerdo con sus capacidades, de los peores remunerados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, dentro de ese esquema de buscar una eficiencia de productividad de las universidades, cómo podemos hacer con la justa remuneración de acuerdo con su capacidad? Usted mencionó la meritocracia. Entonces, la universidad privada dentro del esquema y la remuneración. Muy bien. Bueno, vamos a referirnos primero a la universidad privada. Yo fui y soy, y lo digo con verdadero orgullo, producto de la urbe en la formación de posgrado. Mi maestría, mi doctorado y mi postdoctorado los realicé en la Universidad Rafael Belloso Yacín. Y posteriormente fui vicerrector académico por un breve tiempo de la urbe. Ahora, evidentemente que en la urbe, por ejemplo, porque la conozco adentro, no abunda ese personal administrativo exagerado. Allí todo es racional porque allí al fin y al cabo es la propia empresa, que es una empresa familiar en educativa familiar, pero que funciona con altos niveles de eficiencia. La formación de posgrado en la urbe es muy aceptable, muy buscada y además se ha abierto hacia el exterior con la Urbe University. Entonces, claro, hay un innovador que es el rector de esa universidad que realmente ha logrado expandirla, ¿no? Con las universidades privadas, yo creo que también tienen que hacerse alianzas dentro del terreno, del ámbito de territorialidad que nosotros tenemos. Porque si ellos hacen investigación, ¿qué nos impide a Luz hacer alianzas con la UNER o con la URBE o con la URO para integrar los esfuerzos de investigación y para impactar la sociedad de manera mancomunada? Yo creo que ese es un esquema, porque al fin y al cabo la universidad es una sola. Yo no creo que nosotros tengamos que tener diferencias con las universidades privadas. Por el contrario, debemos aliarnos para marchar conjuntamente, cada uno dentro de su propio esquema. Ahora, respecto a la universidad, yo estimo también que lo más deplorable que hay en este momento para las universidades es la pérdida de su capital intelectual, sobre todo la generación de relevo, porque los profesores que se fueron
cuando empezó la debacle de los sueldos y salarios, eran los profesores que eran asistentes, agregados, era la generación de relevo. Y muchos de ellos abandonaron, ni siquiera renunciaron, se fueron. Entonces la universidad perdió de todo su personal una gran cantidad de trabajadores, empleados, obreros, pero fundamentalmente los profesores nuevos que iban a hacer el relevo de esta generación, la mayoría se fueron. Esa es una crisis seria que la universidad debe resolver. Evidentemente, Luz anteriormente tenía 65,000, 70,000 estudiantes y hoy podrá estar entre 10 y 15,000 estudiantes y llegó a tener 5,000. Con la diáspora y con la estampida que hubo también de estudiantes. Además, las condiciones económicas del estudiantado no le permitían acceder, y con la pérdida de las providencias estudiantiles, comedores, transportes, todo eso pues se vino abajo. Entonces, este es un escenario nuevo que vamos a tener para empezar a reconstruir la universidad, y que quizás no vamos a tener los cerca de 6,000 trabajadores. Muchos de ellos se fueron, otros se jubilaron, otros han muerto. Esto dará la posibilidad de racionalizar con mejor criterio el ingreso de personal y el uso de la tecnología de información y comunicación, que en definitiva contribuye al ahorro de los servicios personales de la gente. Además, las universidades como organizaciones también tenemos que pensar en los outsourcing para toda una serie de servicios conexos que necesariamente la universidad le sale más conveniente contratarlos con el sector privado, el servicio de vigilancia y seguridad, el servicio de limpieza. Es decir, todas esas cosas podrán racionalizarse y podrán las organizaciones sindicales, porque al fin y al cabo a ellos también les tiene que doler la universidad y de hecho les duele. Hay muchos trabajadores con una alta identificación y de amor y de cariño y de sentido de pertenencia con la universidad. Entonces yo creo que vamos a estar frente a un nuevo escenario. Respecto a los salarios, bueno, lógicamente ese es el aporte fundamental que el Estado le debe hacer a las universidades, los pagos de sus trabajadores. Pero obviamente creo que los esquemas donde de acuerdo al escalafón universitario la gente ganaba y el que trabajaba ganaba y el que no lo hacía también, allí tienen que haber nuevos esquemas para la remuneración y remunerar por productividad. Y en ese sentido, los profesores, por ejemplo, que ofrezcan servicios de investigación o de posgrado, evidentemente tienen que ser compensados con salarios o con bonificaciones especiales que le permitan a él también un incentivo para el mejoramiento de su calidad de vida. Gracias. Gracias. Marisol, te voy a ceder el derecho a palabra porque lo tenía yo. Marisol. Micrófono, Marisol. Micrófono. Adelante, Marisol. El micrófono está apagado. Ya. Ok, ahora sí. Sí. Okay. Me gustó mucho su intervención y todo lo que han hecho para la Universidad de Servicio. Y mi interés es saber si usted creo que lo mencionó, que se trabajaron con empresas para desarrollar ciertos programas de investigación, y quería saber si involucraban al personal de la empresa y a jóvenes en el proceso de formación dentro de la empresa. Bueno, la actividad que aludí, que me referí concretamente al profesor Antonio de Turri, la Facultad de Ingeniería, no, ellos hicieron el proyecto de una planta para transformar el aceite, pero no hubo oportunidad, lamentablemente, de aplicarlo, porque esos recursos estaban siendo cubiertos por la LOCTE, la Ley Orgánica de Tecnología. Que la eliminaron y por lo tanto eso se vino abajo, ¿no? Y los contactos que habíamos hecho en la costa oriental del lago con las empresas petroleras y concretamente con la empresa Samán, lamentablemente tampoco pudo tener prosecución. Está bien. Bueno, es una lástima porque ahí se hubiera formado un buen personal con esa experiencia. Bueno,
Gracias. Bueno, no sé si Marisabel Parada, la Nelly Argüello, también se incorporó, Sí, bueno, a mí me ha encantado. ¿tienen alguna pregunta? Sí, a mí me ha gustado, como soy profesora universitaria titular, pero de la Facultad de Medicina de la UCB, pues me hizo recordar una cantidad de, digamos, de proyectos que uno iniciaba y que a veces se quedaban en el camino, ¿no? Pero por otra parte también el esfuerzo que tantos profesores dentro de la poca calidad de vida que teníamos en Venezuela y que tenemos ahora todavía más, digamos, más deteriorada podíamos y teníamos la mística, ¿no? De ascender, de investigar, de proyectar y lo más importante de todo lo que mencionó el doctor profesor era los proyectos sociales, pues la importancia que tiene que todas las investigaciones que hagamos o que se hacen y que deben hacerse tengan una repercusión en la sociedad para beneficio de las comunidades en general. Muy bien, me encantó y voy a revisar el YouTube cuando apenas podamos. Gracias por su Bueno, comentario, profesor. Sí. bueno, César, me toca a mí y eso no opta para que alguien que quiera también participar posteriormente lo haga. Y me disculpan si me tomo más del el tiempo establecido, que tenemos 3 minutos, pero oyendo la exposición de César, me parece que está bien orientada estratégicamente lo que deben hacer las universidades. Yo recuerdo como anécdota también que en el año 87 del siglo pasado, yo fui decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y me di a la tarea de ir hacia el entorno porque entendía que la universidad tenía muy poca relación con el entorno. Y fui de primero a la Cámara de Comercio de Maracaibo, que es una cámara que tiene fuerza, tiene mucho poder todavía. Y cuando me presentaron, la primera pregunta que me hicieron fue la misma gente que estaba en el jurado, o ahí en el estrado, perdón. Fue que me dijeron, bueno, ¿y qué tiene que ofrecernos a nosotros un nido de comunistas como la que Ay, usted dirige? Bueno, eso fue lo que a mí me impactó, ¿no? Pero ese era el criterio que tenían sí, sobre las universidades. anteriormente Sí. ante Ujú, las universidades públicas del país. Es ujú, decir, hasta los empresarios, pues y sobre todo los empresarios, consideraban que las universidades eran nidos de comunistas. Y esa fue la primera pregunta que me hicieron, que me molestó al comienzo, pero que yo tuve que sacar argumentos para exponer de que justamente yo venía observando que la universidad tenía poca vinculación con el entorno y que lo que quería era eso, pues que oyéramos justamente las propuestas que podían tener los distintos sectores que hacen vida regional, ujú, pero obviamente no de la magnitud de la pregunta que me hicieron de entrada, ¿no? Yo les decía, bueno, de aquí nosotros nos vamos a reunir también, el sector de ustedes comercial es muy importante, nos vamos a reunir con la Cámara de Industriales, nos vamos a decir con las distintas cámaras, a ver realmente qué propuestas tienen para la universidad y específicamente para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Posteriormente, siendo yo incluso rector de la universidad en el año 98, la UNESCO convocó a una reunión mundial para plantearse los problemas de la educación superior, es decir, de las universidades en ese caso. Y César, de allá para acá, los problemas no han variado y estoy ujú. hablando de casi 50 años, desde el año 98, o sea, son 2025, casi 30 años. O sea, en donde realmente el avance científico y tecnológico a nivel mundial obliga a las universidades a que tengan que cambiar la orientación estratégica
de ella como institución y de cada una de las facultades, que es lo más difícil, poner de acuerdo realmente a las facultades, a los consejos de facultades, para que necesariamente tengan que cambiar la formación de sus estudiantes, y eso implica una revisión de la estructura curricular. Es decir, son detalles que realmente llevan su tiempo, no es sencillo, y yo tuve la experiencia, pues, o sea, yo dejé el primer plan de desarrollo académico aprobado por el Consejo Universitario después de visitar cada una de las 10 facultades que teníamos nosotros en ese momento en la universidad, y les juro que no fue fácil, ¿no? O sea, me cayeron a pedradas en casi todo. O sea, por el planteamiento que yo llevaba, que era para transformar a la universidad. Y realmente la gente no estaba, a mi modo de ver, preparada para oír eso. O sea, en donde yo le incluso les repetí cosas que se plantearon en el año 98, porque fue el año, la mitad de mi periodo, a mí me quedaba un año y tanto, es decir, que fue del 96 al 2000. Y sé lo difícil que es una asamblea de facultad para hablar de estos temas que intenten transformar a las universidades. Si eso no se hace, indudablemente todo el esfuerzo que tú estás haciendo en este momento de carácter incluso actualizado de todos los problemas, porque las innovaciones científicas y tecnológicas están a velocidad de vértigo, ¿no? Realmente a nivel mundial, y las universidades tienen que ver cómo dan respuesta a esa posible y diría esa no posible, sino a esa posibilidad que existe de que los empresarios todavía no estén satisfechos con la respuesta que den las universidades. No lo pueden estar porque, bueno, tenemos también ya alrededor de 20 años, no sé si casi un cuarto de siglo, con un proceso de destrucción nacional que no escapan las universidades a eso, ¿no? Pero eh, creo que la orientación que tú te estás planteando es la orientación que realmente requieren las universidades en este momento. ¿Cómo vamos a hacer? No sé. Digo cómo vamos porque no es tu planteamiento solamente, sino todos los universitarios. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar esa doble situación que tenemos del desarrollo científico, tecnológico y sobre todo las tecnologías de información y comunicación, que son vitales para las universidades? ¿Cómo vamos a hacer para ponernos a tono con eso? Y segundo, ¿cómo vamos a hacer para poder que la universidad entienda que hay la necesidad de transformar todo el sistema educativo venezolano? Estoy totalmente de acuerdo con usted, rector. Yo le voy a decir algo. Mire, la Universidad del Zulia perdió una gran oportunidad de avance cuando no le dio continuidad a su programa de transformación universitaria. Eso, mucha gente por comodidad, otros por su conveniencia de intereses, otros porque salían de su situación de confort, otros porque no entendieron el proceso. Y ahí todo el mundo, la mayoría conspiraron, luego que Neuro Villalobos dejó de ser rector, para que eso no tuviera continuidad. Y eso es lamentable, porque una de las cosas que planteaba usted era la departamentalización de las universidades. Y eso está contemplado en este proyecto, porque es en los departamentos donde están los profesores, donde están los investigadores, donde están los estudiantes. Es allí donde están las cátedras, es donde está la fuente del conocimiento, es allí en los departamentos. Y por lo tanto tiene que haber la integración departamental con otras áreas del conocimiento, porque ya los problemas no pueden encontrar respuesta en una sola área del conocimiento. Entonces, allí necesariamente habrá que también imponer los consejos universitarios
tendrán también que imponer un poco la orientación de esta nueva política, porque al fin y al cabo, de lo contrario, nos quedaremos en la prehistoria. Los estudios semipresenciales y a distancia son fundamentales hoy en las universidades, porque cómo nosotros vamos a seguir formando muchachos en 4 años de carrera y que luego salen a ejercer la profesión y que la universidad no le garantice a nuestros egresados la prosecución de la formación. Y que hay algunos personeros de la universidad que ven los posgrados simplemente como una vía de generación de recursos para su facultad, ni siquiera para la universidad. Ese es un esquema totalmente distorsionado. Y evidentemente con la alianza con los colegios profesionales, nosotros tenemos que garantizar que nuestros egresados se actualicen permanentemente, realicen sus especializaciones, sus maestrías para los que quieran continuar en un proceso de formación integral, pero por lo menos las actualizaciones deben ser garantizadas por la propia universidad. La universidad tiene que ser la casa del conocimiento y una de las cosas que yo puntualizo mucho la parte de los egresados, porque por ejemplo para la escogencia de las autoridades los egresados no participan, tienen 5 votos por cada colegio, que suman en total 60. Y los estudiantes de pregrado que serán egresados mañana, entonces muchos de ellos no conocen en primero, segundo año, tercer año de las carreras, no tienen la más mínima idea, ni conocen al personal universitario, lo que debe ser una universidad. Y de ahí se producen esas desviaciones conocidas para canalizar votos hacia determinadas corrientes en función de los acuerdos políticos. Entonces, definitivamente, las universidades tienen que cambiar sus paradigmas. Tenemos que saber que afuera es donde está la gente con la que nosotros podemos avanzar para el establecimiento de una plataforma tecnológica nueva. Ahora sí, ¿por qué no la podemos hacer en alianza con algunos otros sectores que requieren ese servicio y que entre todos mejore el plantel tecnológico de la universidad, pero que la podamos compartir con ellos? Ese proyecto estaba allá en la costa oriental del lago con la empresa Samán y nosotros llamamos ese proyecto USU-LUSCOL, Universidad de Servicio de la Costa Oriental del Lago, con un decano que era muy proactivo, Carlos García, un innovador nato. Y nosotros empezamos a montar esa planta para las videoconferencias y para insertarnos en la tecnología. Lamentablemente vino pues lo que ya hemos señalado. Entonces yo realmente dentro de todo esto, rector, yo soy optimista. Yo creo que la Universidad del Zulia es el corazón palpitante del progreso y desarrollo del Zulia. Siempre lo ha sido así. Y nosotros tenemos que rescatarla. Ese es el alma mater, la madre del alma, que es lo que significa la universidad. La universidad es un templo y requiere que nosotros la amemos, la ayudemos, porque al fin y al cabo esa es la esperanza cierta que tienen las generaciones del futuro. Así es. Gonzalo. Gracias, Negro. Justamente la intervención de Negro me recordó quizás el tema más difícil de las universidades, que es el nivel de conocimiento de los estudiantes que entran. Y voy a mencionar nada más que uno, el caso mío cuando entré en la Universidad Central de Venezuela de Ingeniería. El profesor de geometría descriptiva preguntó: ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida escolar han visto alguna materia de geometría? Levantamos la mano de 200 personas que estábamos en el aula, yo creo que menos de 20. O sea, nadie había estudiado geometría. Y el tema se hace más profundo cuando en los años 90, comienzos de los años 90, se separaron 2 ministerios, un Ministerio de Educación Superior y un Ministerio de Educación Básica, Media y Diversificada. Resulta que lo que hicieron fue poner una frontera a esa dificultad, una frontera que hacía la dificultad más grande. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo integrar dentro de todo este esquema el problema para las universidades en donde las universidades no tienen arte ni parte, sino que es todo el sistema educativo nacional,
en la educación preescolar, primaria, media, diversificada, técnica superior, creo que inclusive quedaba dentro del otro ministerio. Hay un Ministerio de Educación Superior y el otro ministerio que se suponía que trabajaba todo lo demás. ¿Cómo hacemos para integrar todo eso y tener un material bien preparado a la entrada de la universidad? Bueno, evidentemente que la universidad escapa a su gobernabilidad, la calidad del producto del insumo que le viene de los liceos. Lamentablemente, cada día los niveles de deficiencia son mayores. Y estas cosas se han agravado también porque al fin y al cabo, en el caso, por ejemplo, de la Universidad del Zulia, se establecían las pruebas vocacionales para que los muchachos, de acuerdo a sus propias actitudes, pudieran optar por aquellas carreras donde ellos tendrían mayores posibilidades de éxito. Todo eso se acabó. Hoy los cupos los asigna la OCSU a nivel nacional y se le quitó a las universidades la prueba de actitud académica, las pruebas de vocacionales, todo eso fue eliminado lamentablemente. Entonces, ahora lo que muchos están haciendo en las facultades son los llamados propedéuticos, como para que darle, cuando llega un estudiante a una determinada facultad, más o menos posicionarlo. Pero evidentemente que la rémora que nuestros muchachos, sobre todo de la educación pública, no tanto de la educación privada, ¿no? Pero que al fin y al cabo tienen mayor regularidad en sus cursos y sus actividades docentes y académicas, pero que evidentemente hay muchachos que llegan allí que no saben ni escribir. Así tienen una pésima ortografía y es que al fin y al cabo ya no solamente es un problema de la escritura, hoy ya lo que se trata es del desarrollo actitudinal del individuo frente al conocimiento, a la captura del conocimiento. Entonces, tiene que haber una revolución educativa en el país que contemple esas cosas para trabajar en la construcción de la generación del futuro, porque me temo que gran parte de esta generación es una generación perdida. Bien, no veo ninguna otra mano levantada. Así que si no hay más preguntas, hemos llegado al final de esta interesante conversación con César Ramos, a quien le agradecemos realmente, César, haber tenido esta oportunidad de discutir viejos temas, digo yo, no por edad, sino Hoy has pasado una película completa de tu gestión como líder universitario calificado. Gracias, gracias. Sino que me refiero a que la universidad siempre ha presentado este tipo de problemas y en la medida en que vamos avanzando en el tiempo, también nos conseguimos con esas dificultades, ¿no? Pero el tema indudablemente es de mucha discusión y de mucho interés para todos los que hemos estado y seguimos vinculados de alguna manera a la Universidad Venezolana. De todas maneras, les agradezco no solamente a César, quien fue el expositor, sino también a ustedes por su participación en la tarde de hoy. Ya saben que esta temática, como todas las anteriores, han sido grabadas y tenemos pues allí una fuente donde podemos ir cada vez que la necesitemos y en eso pues Gonzalo ha sido de una ayuda fundamental. Muchísimas gracias a todos, Sí. gracias a César. Excelente exposición, doctor. Muchas gracias, un gran César. abrazo para todos. Ok.